Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a este encuentro segundo que tenemos, porque ya tuvimos la de planeación del año 2025, en el cual vamos a reflexionar sobre el jubileo peregrino Esperanza desde la fundamentación bíblica. Y hoy nos va a colaborar Padre Hernán, nuestro compañero de la Red Laical de Bogotá, para los que no conocen y están nuevos aquí en este chat. Bienvenidos y bienvenidas. No sé si la madre Silvia nos da un saludito y Olga, y si no, comenzamos de una vez. Bueno, no, yo muy contenta, con ganas de escuchar a Jorge Hernán, que esa preparación que hizo me parece maravillosa. Entonces, sí, aquí estás, Jorge Hernán, y muchas gracias. Con mucho gusto. Qué rico, bienvenidos todos. Y bueno, yo creo que esto va a ser de provecho para todos. Y bueno, y también para las comunidades que acompañamos. Yo creo que esto son luces y aportes que nos van sirviendo. Bueno, con mucho cariño he preparado pues esta parte importante de lo que es vivir el jubileo de Peregrinos de la Esperanza este año 2025. Un regalo de Dios, una gracia, y sobre todo comenzar con los fundamentos bíblicos. Así lo he titulado, desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios. Me he basado en un documento que después les compartiré del cardenal Gianfranco Ravasi, que es biblista, es arqueólogo biblista y todas estas cosas del Vaticano. Y yo creo que tiene un documento muy bueno que nos ilustra sobre esto. Aquí simplemente he sacado algunos apartes por el tiempo, pero yo creo que lo que he querido presentarles esta noche, pues lo hago con cariño y con un sentido pues de vivir la fundamentación bíblica del jubileo. En este momentico les invito a hacer un momento de oración. Quisiera que pensáramos un poco a raíz del jubileo y de toda esta fundamentación bíblica en la tierra. ¿Qué tan importante es para el pueblo de Israel la tierra en toda su historia, en todas sus etapas? Pero también para nosotros, también para Jesús. Y quisiera invitarles en este momento a que nos pongamos en presencia de Dios y a través de esta canción meditemos y reflexionemos un poco sobre el valor de la tierra y a qué nos llama el Señor cuando nos dice salió el sembrador a sembrar. ¿Qué tipo de tierra soy yo? Porque soy parte fundamental de esta tierra. Más aún, soy tierra. Entonces les invito a través de este video y luego establecemos una reflexión, una oración que les traigo preparada sobre la tierra.
Bueno, pensemos en un momento, ¿qué tipo de tierra soy yo? Con relación a todo este tema del jubileo del año 2025, Peregrinos de la Esperanza, preguntémonos a qué nos invita el Señor, a qué tipo de tierra nos invita a ser cada uno. Pensemos en un momento y tratemos de expresarlo en una palabra. Y espontáneamente, pues el que quiera expresarlo, abre su micrófono o por el chat. Jorge, Germán. no deja uno de confrontarse, de cuestionarse que tampoco valoramos los campesinos, estos hermanos del lado con los cuales nos llega el pan diario a nuestra mesa. Y de esa tarea tan ardua, a veces agobiante y sobre todo maltratada por estas guerras sin sentido que les genera, pues ya sabemos, toda esta consecuencia del desplazamiento. Yo quiero hoy pedirle perdón al Señor de verdad porque a veces me cuesta o nos cuesta valorar todo este trabajo de esa semilla sembrada. Pareció muy bello cómo miman la tierra, cómo miman la semilla. Y la invitación que me hago es también cómo debo mimar el cuidado de ellos, de quienes están cerca, y también de dejarnos tocar y sensibilizar por esta realidad del desplazamiento, toda la situación que nos ha tocado tanto del Catatumbo. Oro por ellos, le pido a Dios por ellos. Gracias, Germán. Teresa ha pedido la palabra. Gracias. Brevemente yo pediría también a que seamos más inclusivos con los migrantes, más que todo migrantes con los refugiados que tienen que salir de sus países huyendo de un riesgo, del riesgo de su vida. Entonces, que nos haga más humanos, más cercanos, más sensibles con esas personas. Yo le pido eso a Dios. Gracias. Bueno, los invito entonces a que nos unamos a esta oración, que nos invita precisamente a orar por nuestra tierra. Si quieren, Jairito, no sé si ves bien la pantalla y nos puedes leer. Si quiere te la amplío, me dices si la ves perfectamente. Sí, la veo. Eso, y la vamos haciendo entre Jairo y Olguita, yo creo que podríamos hacerla. Se van turnando por párrafos, puede ser, y nosotros escuchamos, ¿les parece? Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Mira, Jorge, no alcanzo a verlo muy bien, qué pena. Ok, no hay problema. Sí. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Jairo. No ha pasado. Jorge, no ha pasado la diapositiva. Vea pues, se congeló. Bueno, voy a seguir. Sana nuestras vidas
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos en todas las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Santa Amén. Juana del Estonac, ruega Ruega. por nosotros. Por nosotros. La Señora de la Compañía, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fundamentación bíblica del Jubileo Peregrinos de la Esperanza 2025. Bueno, fundamentación bíblica de lo que significa el jubileo. En esta ocasión, y por gracia de Dios, nos tocó a nosotros Jubileo 2025 y no sabemos cuántos más. Nos tocó el del año 2000, que fue grandioso. Pero vamos a mirar como estos fundamentos que tienen sus raíces en la palabra de Dios. Normalmente siempre en los biblistas y la teología bíblica busca rastrear la realidad germinal del jubileo, pero nos encontramos con el sonido de el cuerno de un carnero. El eco procedía de Jerusalén, atravesaba el aire y saltaba de pueblo en pueblo. Yo después les paso esta diapositiva, se las comparto. Hay un video donde se describen todos los sonidos del cuerno, ¿no? Que ya vamos a ver que es el origen de la palabra jubileo. La palabra jubileo evoca el oído, la escucha, y la escucha como la obediencia en el pueblo hebreo son términos correlativos. No se puede hablar de escucha sin obediencia, obediencia sin escucha. En efecto, pues se recuerda el característico sonido penetrante del cuerno de carnero o cabra, el shofar, que en la tradición bíblica marca el comienzo de ciertas fiestas sagradas para el judaísmo, como el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, o el Yom Kippur, el día de la expiación, que es realmente donde vamos a hablar propiamente de lo que es el jubileo, el Kippur. Digamos que en el texto hebreo de todo el Antiguo Testamento, el término Yobel, ¿sí?, aparece 27 veces. 6 veces no hay duda de que significa cuerno de carnero. Pero lo más curioso aquí es que las otras 21 se refieren al año jubilar. El instrumento se menciona con frecuencia en la Torá, el Talmud y la literatura rabínica posterior. Entonces, digamos que en un inicio etimológico o filológico, jubileo viene del hebreo, de la lengua hebrea, Yobel, que significa el cuerno de carnero, pero más que el cuerno, el sonido con el que se iniciaba el jubileo en el pueblo de Israel, o las fiestas del Kippur. ¿Cuál es la página fundamental que hace referencia al tema del jubileo? Y que yo les invito a que saquemos un ratico esta semana. Es decir, no pasemos el año sin leer el capítulo 25 del libro del Levítico. Pues hay también unas menciones importantes del jubileo en el libro del Deuteronomio, pero sobre todo el capítulo 25 del Levítico. Es un texto complejo, todos sabemos que pertenece a toda esta tradición legal, ¿sí?, y sacerdotal, litúrgica, ritual, donde pues incluimos los hijos de Leví, por tanto los sacerdotes. Es un libro ceremonial de muchas regulaciones, de detalles meticulosas, y que se refieren sobre todo a la ritualidad propia del Templo de Jerusalén. Toda la fe de Israel gira en torno al templo, ¿sí? Y desde allí se entiende toda la ritualidad y toda la fe del pueblo.
la parte que nos habla propiamente de lo que es el jubileo que se anuncia con el sonido del cuerno, el Yobel, es este. Levítico 25, 9, 10. Entonces en el mes séptimo, el 10 del mes, harás resonar clamor de trompetas. En el día de la expiación, haré resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Precisamente este texto del libro del Levítico nos habla entonces del día de la expiación, o lo que llamamos, o hoy en día se conoce como el Kipur, ¿sí? Y nos habla precisamente este texto de todo lo que ocurre con este inicio de fiesta. Es importante rescatar que en el pueblo de Israel se celebraba cada 50 años el jubileo, cada 50 años. Y vamos a ver que esto tiene unas connotaciones especiales. Ya después en la tradición cristiana se va a pasar pues de 100 años a 50, 25, pero en la tradición judía es cada 50 años que se celebra el jubileo. Vamos entonces a la raíz de la palabra. Como decía anteriormente, el término Yobel resuena principalmente en este texto, pero también se encuentra en el capítulo 27 del libro del Levítico. Aquí hay algo especial, porque recordemos que están pues los textos originales en hebreo, pero hay una versión que nosotros conocemos, la versión griega de los 70 o la Septuaginta. En esta versión de la Biblia, cuando al enfrentarse esta palabra Yobel, cuando la famosa historia de aquellos 70 sabios que hicieron la traducción pues de los originales al griego, ellos al enfrentarse con esta palabra Yobel, en lugar de traducirla con el recursivo jubileo o año jubilar, los autores la tradujeron según un canon interpretativo y usan el término griego áfesis, que significa liberación, remisión e incluso perdón. Esto lo vamos a entender más adelante con el tema ya de Jesús, el jubileo desde Jesús. Entonces es muy importante tener en cuenta este término. Es decir, no hay duda que el término como tal hace alusión al cuerno de la cabra y el sonido con el que se iniciaba el año jubilar. Pero es curioso que la Septuaginta, al traducir el término, no lo traduce por año jubilar, sino como áfesis, es decir, el tiempo de liberación, de remisión o incluso de perdón. Luego ya la tradición bíblica, o la traducción bíblica más bien, de la Vulgata latina de San Jerónimo, va a usar el término jubileum, que significa grito de alegría, ¿sí? Grito de alegría. Y ahí encontramos entonces también todo nuestro origen al término jubileo. Pero me interesa que nos detengamos o que tengamos en cuenta este término de la Biblia de los 70 con el término áfesis, porque así vamos a entender un poco la concepción de Jesús en el jubileo. Esta palabra es muy importante para Jesús porque, como veremos, no habla de jubileo, sino que utiliza el término griego, Lucas, precisamente el término áfesis. En el Nuevo Testamento nunca aparece la palabra jubileo, por ejemplo. En todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra jubileo. Pero entonces, cuando Lucas narra este episodio de Jesús en la sinagoga, en su pueblo, usa el término áfesis. Todos lo conocemos, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y el regreso de la vista a los ciegos, para dejar a los oprimidos en libertad y proclamar el año de gracia del Señor. Cuando se encuentra este término
entonces aparece es Áfesis. Luego dice pues el texto que enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles, hoy se cumple esta escritura para los que escuchan. Entonces aquí hay algo especial y es, los 70, estos antiguos traductores de la Biblia, han pasado pues de un dato cultural exquisitamente sacral, que es la celebración judía del año jubilar, valga la redundancia, que comienza con el toque del cuerno de carnero en una fecha muy concreta, en relación pues con la solemnidad del Kipur, es decir, de la expresión del pecado de Israel, a un concepto ético, moral y existencial. Digamos que los autores sagrados de la Biblia de los 70 pasan de ese dato cultural que es muy propio de la literatura del Pentateuco, especialmente del Levítico, pasan a entender que más que un dato cultural de la fecha de inicio concreta de una solemnidad, lo más importante es esa extensión ética, moral y existencial, que es la remisión de las deudas, la liberación de los esclavos, que era el contenido, que era o que es el contenido propio del jubileo. El tema del jubileo se desplazó, por tanto, del lenguaje y del acto litúrgico al lenguaje y a la experiencia ético-social. Esto es muy importante porque este es el contexto en que el Papa Francisco nos quiere poner en este año jubilar. Y digamos que desde la Biblia de los 70 hicieron esa extensión hacia allá. Hay un dato también importante. Digamos que la hermana mayor de la lengua hebrea es la lengua fenicia. Pues, ¿cómo les parece que la misma raíz, es decir, las tres consonantes que subyacen en la palabra Yovel, es decir, la J, la B y la L, denota la cabra, un componente significativo propio del Kipur? Digamos pues que no cabe duda de que el sonido del cuerno marca el inicio de un tiempo sagrado, está a la base del término jubileo, porque ustedes van a encontrar eso en muchas partes, que jubileo viene de Yovel, un término hebreo. Pero no hay que olvidar, lo que les decía ahorita, la tensión que conduce al otro polo, el de la traducción griega. No se trata solo de un ritual, es un elemento que debe afectar profundamente a la existencia de un pueblo. Digamos que por eso en Jesús se da el jubileo perfecto, con todo el tema del sábado, por ejemplo. Ustedes saben que Jesús le da mucha importancia al sábado y entra en polémica, entra en discusión fuerte con los judíos porque solo se quedaban en la parte ritual y se olvidaban realmente del sentido del sábado, de lo que era el año santo, de lo que era el jubileo. Entonces esto es muy importante también para nosotros, para no quedarnos de pronto en muchas cosas externas, en un peregrinaje, en visitar templos, ¿sí? Sino que marca toda esa existencia como pueblo de Dios. Solo voy a dar inicio ya a los temas propios de lo que significa el jubileo en la tradición judía y los contenidos fundamentales. El primer tema es el descanso de la tierra. Como ven en la diapositiva, digamos que es el primer tema y digamos que es un tema bastante original. Según la prescripción contenida en el capítulo 25 del libro de Levítico, cada 7 semanas en el año 50, la trompeta de aclamación debía sonar para proclamar un sábado de 12 meses de duración en el que la tierra debía descansar. Las deudas debían ser perdonadas y las propiedades devueltas a su dueño original. Dejar reposar la tierra es no sembrarla y no recoger sus frutos. Esta lección, por una parte, hace descubrir que la tierra es un don, porque aunque en menor cantidad, algo consigue producir todavía. Sus frutos serán más escasos, pero no faltarán. Se recuerda así que los ciclos de la naturaleza dependen no solo de la obra del hombre, sino también
del Creador. Entonces, este tema de dejar descansar la tierra, pues tenía este sentido de respetar como esos ciclos de la naturaleza también. Claro está que digamos, si una persona era pobre y se dejaba descansar la tierra, pues, ¿qué iba a pasar? Entonces, el descanso de la tierra no era precisamente como dejarla sin producir nada, sino que se recogía los frutos de lo que ya se había sembrado y se dejaba descansar, que a pesar de que fueran escasos, no iban a faltar. Pero recordando eso, ¿no? Que la tierra, el hombre no es dueño de la tierra, el dueño es el Creador, y simplemente Dios la dona, la entrega para todos, para todos. Que ahí viene un problema después, más adelante, que vamos a ver, y es que en algún momento en la historia de Israel, pues se tuvo como el intento de superar lo de la propiedad privada y tribal, ya que cada cual podía tomar de la tierra lo que éste le ofrecía, sin respetar los límites y los cercos de catastro. Se trata en la práctica del reconocimiento del destino universal de los bienes por el que todo está disponible para todos. Y ya vamos a verlo un poco cuando se habla de la restitución de las tierras, porque pues pasó algo especial en ese sentido. Entonces, lo primero es dejar descansar la tierra, respetar los ciclos de la misma naturaleza, entender que el dueño de la tierra es Dios y que la ha puesto para todos, para que todos, como en una mesa grande, podamos disfrutar de esa tierra sin que nadie pase necesidad. El segundo tema, que incluye lo del jubileo, es el tema de la condonación de las deudas y la restitución de las tierras. La restitución de las tierras que dice in pristinum, es decir, al propietario original de las tierras enajenadas y vendidas. Pues desde el punto de vista bíblico, la tierra no era una posesión del individuo, sino de las tribus y clanes familiares, cada uno de los cuales tenía su territorio particular. Recordemos que en el pueblo de Israel, cuando llegan a la tierra prometida, Canaán, pues se reparten ese territorio en 12 tribus. Se reparte la tierra, digamos, entre iguales, menos la tribu de Leví, que vive vive de las contribuciones hechas por las demás tribus por su servicio en el templo, su servicio sacerdotal. Pero ¿qué ocurre? Que con todo el correr de la historia económica, social, las tribus tenían familias, algunas familias iban perdiendo de alguna manera sus tierras o iban quedando pobres, o unos acaparaban las tierras, pues llegaba un momento en que esa distribución se iba perdiendo. Pues cada 50 años, al inicio del jubileo, lo que hacían es una nueva distribución de las tierras. Por eso entonces se restituyen las tierras, porque muchos pues estaban en la pobreza, habían perdido las tierras por negocios, por muchas cosas, habían perdido sus tierras y ya las tenían otros que ni siquiera pues eran los dueños originales. Comenzar el jubileo era eso, es volver a reconstruir el mapa de la tierra prometida, ¿sí? Hacer esa división de la tierra entre las tribus de Israel. Cada uno recibía entonces su porción, como decía, excepto las tribus de Israel. Y en cuanto a las deudas, ocurrió esencialmente lo mismo. Es decir, las deudas se perdonaban y como dicen por ahí, empecemos en cero. Se tenían deudas por X o Y negocio, cada 50 años se empezaba con nueva repartición de las tierras y cero deudas y empecemos de nuevo. Se perdonaban las deudas. Este texto del Deuteronomio es muy bonito. Yo no lo tengo aquí completo, pero si ustedes quieren en su Biblia, ahí leerlo, Deuteronomio 15, 4, 7 y siguientes, es muy bonito porque dice que no haya entre vosotros ningún necesitado. Y si hay entre vosotros algún hermano tuyo necesitado, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano.
es todo el contexto de lo que significa la condonación de las deudas y la restitución de las tierras. El otro elemento importante de lo que es el jubileo en el pueblo de Israel es la liberación de los esclavos. Digamos que es un tema estructural del jubileo bíblico y es igualmente incisivo y desafiante. El jubileo era el año de la condonación no solo de las deudas, sino también de la liberación de los esclavos. El libro de Ezequiel 46:17 habla del jubileo como el año de la liberación, de la redención, el año en que los que habían ido a servir para sobrevivir a la miseria regresaban a sus hogares con sus deudas perdonadas y sus tierras y libertad recuperadas. Claro, ocurría que muchos se endeudaban y entonces, como no tenían con qué pagar, decía, pues bueno, yo les sirvo o me vendo como esclavo a los que más tenían. Pues con el tema del jubileo, eso se tenía que acabar. No solo se le perdonaba su deuda, sino que se le daba la libertad. Aquí hay algo especial y es que cuando el pueblo de Israel es deportado por Asiria, por Babilonia, el profeta Jeremías trata de explicar aquello, de que el pueblo resultó todo siendo exiliado y esclavo en otra tierra porque no respetaron la libertad de los esclavos en los jubileos, ¿sí? Porque no respetaron ese mandato de Dios de dar libertad a los esclavos. Ellos después terminó todo el pueblo esclavo de los asirios y los babilonios. Era más o menos una explicación de toda la tradición profética que da explicación a eso. Porque el pueblo de Israel tantas veces fue exiliado, esclavizado. ¿Por qué le pasaba tanto eso? Pues el profeta trata de explicarlo así. Ustedes no respetaron el mandato del Señor de liberar a los esclavos, a los que tenían deudas con ustedes. Viene el tercer tema. Perdón, este está repetido acá, me disculpan. Bueno, algo especial es que cuando hablamos de la liberación de los esclavos, estamos hablando también que no solo ya se va a entender con Jesús, no solo la esclavitud física, sino también la esclavitud de cuántas cosas que el hombre cae, drogas, esclavos de pensamientos negativos, esclavos de juegos, de adicciones, bueno, tantas cosas en las que cae el espíritu humano de esclavitud, ¿sí? Entonces, ya vamos a entender un poco lo que es el jubileo de Jesús, todo esto de dejar descansar la tierra, de condonar las deudas, de restituir las tierras a sus dueños, de liberar a los esclavos. Vamos a entender entonces que Cristo, cuando entra a su modesta sinagoga en Nazaret, aquel sábado, y proclama un texto de Isaías, dice que le correspondió proclamarlo y comentarlo. Pero pues la sorpresa es que nos iban a encontrar con que Jesús iba a inaugurar un jubileo perfecto, que se va a extender a lo largo de los siglos y que realmente para que nosotros, los discípulos de él, lo celebremos en espíritu y verdad. Ya no va a ser el centro el templo o aquella montaña para los samaritanos. Realmente ese nuevo jubileo va a ser en espíritu y en verdad. Y así lo proclama en este texto que todos conocemos. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Sí? Y aquí se entiende pues toda una reflexión lo que significa el anuncio del evangelio a los pobres, a aquellos que no están en los grandes puestos económicos y políticos, a aquellos que sienten la necesidad de Dios, de su reino y que tienen necesitan de que les tiendan la mano, a proclamar la libertad a los cautivos, no solo a los cautivos por cuestiones espirituales, sino también a los cautivos y oprimidos en una cárcel. Pues el mismo Jesús dice, estuve en la cárcel y fuisteis a verme, ¿sí?
y a predicar el año de gracia del Señor, áfesis, es decir, la liberación, la remisión, el perdón. Y ahí entendemos entonces toda esta trascendencia de lo que es el jubileo desde Jesús. Se cumple en Él. Él es el jubileo de la humanidad. Él es la esperanza de la humanidad. Él es el grito de alegría en el que todo el pueblo cristiano debe caminar. Es decir, que el jubileo ha ido evolucionando, ¿verdad? Bíblicamente fue Sí. evolucionando a lo largo de la historia de Israel y de la misma iglesia, pues desde el mismo Jesús, inaugura un nuevo jubileo. Un nuevo jubileo. Y ya has mostrado como las diferencias entre esos y otros. Y ya entendemos un poco como la invitación, por ejemplo, del Papa de perdonar las deudas, incluso la deuda externa de los países más. Ah, sí. En el año 2000, por ejemplo, él habló mucho de eso, ¿no? Ahorita lo ha mencionado también. Sí, señor. Esther tiene la mano levantada. Esther. Buenas tardes, buenas noches. Realmente lo que yo estoy oyendo en este momento, y me da pena decirlo, es algo nuevo para mí, porque a pesar de todo lo que en la vida he podido haber estudiado, veo que Jorge es una persona muy erudita en cosas del Antiguo Testamento y que realmente el jubileo en este momento para mí representa un compromiso muy grande, no solamente con uno mismo, sino con todo lo que uno tiene alrededor, o sea, un compromiso de cambio, un compromiso de servicio, un compromiso de cambiar ante todas las circunstancias de la vida que uno le toquen, ¿verdad? Y realmente pues me ha gustado mucho la exposición, realmente me he alimentado bastante de la exposición de Jorge y te agradezco, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Realmente no tenía mucha claridad sobre el tema del jubileo, realmente no. Y me insta a estudiar más sobre eso, realmente, y sobre todo ir a la palabra del Antiguo Testamento de los judíos. O sea, los judíos de hoy son muy fieles a todas sus costumbres del Antiguo Testamento. Son bastante radicales con el Sabbat y etcétera. Y realmente, pues, de pronto nosotros hemos perdido un poco esa profundidad que hay en el Antiguo Testamento. Realmente el año pasado, quería contar, tuve una experiencia que me tocó hablar con el rabino Joseph de la sinagoga Betel de aquí de Barranquilla, y él me preguntaba, ¿y de ustedes, de tu familia, quiénes han vuelto al judaísmo? Porque mi familia es de ascendencia judía. Yo le dije, no, ninguna. Pero eso no es problema, le he contestado y no estaba en un error. Rabino, le comento que a pesar de que ninguno nos hemos convertido nuevamente al judaísmo, estamos compartiendo el mismo Antiguo Testamento, la misma Sagrada Escritura, y es verdad. Realmente es verdad. Mira, todo lo que hemos hablado hoy es en base al Antiguo Testamento. Sí. Realmente para mí, por eso te digo que esa vez que hablé con él, yo misma me sorprendí de estarle diciendo eso, pero realmente fue lo que me salió. Y eso es lo que yo estoy viendo hoy en esta reunión, en esta exposición de Jorge, muy buena me parece. Te felicito. Muchas gracias. Con cariño, con mucho gusto. Madre Silvia. Bueno, no, Jorge Hernán, muy bueno, me ha encantado pues tu presentación, muy clara, muy concisa, y yo quiero subrayar lo que decía Esther, es que el jubileo es una gracia, pero es un compromiso, y es como un compromiso en la línea de la justicia, porque creo que lo que Dios pretendió al
al recomendarle o al ponerle al pueblo de Israel todo eso que dice el libro del Levítico, era pues realmente hacer justicia a la tierra, hacer justicia al hermano, hacer justicia a uno mismo. Y a mí una cosa que me parece interesante es la dimensión del descanso. Es descansar la tierra, es descansar uno, pues también como saldando sus deudas, como poniéndose en paz con todos. O sea que el jubileo para nosotros no es un rito, sino un compromiso, es una conversión, implica una conversión. Y yo creo que nosotros tenemos, a medida que vamos entendiendo lo que es, como que tendríamos que comprometernos a mirar que la gente no lo reciba solo como el rito para ganar la indulgencia, que a veces ahí es donde nos quedamos, sino que vayamos transmitiendo esto que vamos entendiendo. Pero muchas gracias, Jorge, muy bueno. Gracias, Madre. Podríamos decir que es vivirlo en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la samaritana, ¿no? No quedarnos simplemente en lo externo, sino en espíritu y en verdad, es decir, que realmente pase por la mente y el corazón. Así es. Muy bien. Muy bien, ¿algún otro comentario, opinión, Gustavo? Bueno, también sí diría que gracias por la presentación, por lo completa, ¿cierto? Y también como lo inspiradora, ya lo han mencionado, y caía como en cuenta qué tan pertinente en este tiempo un jubileo frente a una situación internacional y nacional tan compleja y tan llena de ambición, de falta de reposo, y que tan irritante posiblemente, y poder encontrar como, bueno, ¿cuál es ese afán, no? Si en fin de cuentas, pues lo que tenemos más bien es todo este compromiso para que todos tengamos una vida plena. Y me causaba una curiosidad de pronto, hombre, ¿cómo no este tipo de normas o de disposiciones no llegaron todavía a nuestro tiempo de una misma forma, ¿cierto? Porque no han perdido vigencia. Ya mencionaba lo de la tierra, pero también las deudas que matan tanta gente, o gente que muere, se suicida por esos temas, y a razón de, pues, efectivamente, un mal manejo y seguir unas reglas de juego que algunas veces no son muy justas. Bueno, sí, como que toda la agencia estadounidense de ayuda, pues que tendría descontroles seguramente o lo que sea, pero sin lugar a dudas hay determinados pueblos que solamente pueden sobrevivir. Y bueno, y animarnos a mirarnos, pues también a nosotros, porque yo creo que también para nosotros es importante ese descanso interno, ¿no? La pausa y mirar con sinderesis lo que va ocurriendo, y no caer también en esa angustia de estos tiempos, y poder dar una palabra de esperanza en el año de jubilar. De verdad que siente uno como gozo, finalmente, de saber que lo que podemos tener como también con creatividad tenemos a nuestro alcance, de esa responsabilidad entre nosotros mismos como red, con las personas que están a nuestro alrededor, con la compañía de María, etc. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Sí, yo creo que en el texto de Jesús, que digamos que Él es el jubileo, es decir, la plenitud, la perfección del jubileo de Jesús, a mí me encanta mucho porque Él comienza diciendo de anunciar la buena nueva a los pobres. Comienza por allí, pone primero a los pobres. Y ustedes saben todo lo que ha insistido el Papa Francisco en este tema. Y cuando habla de la pobreza que no podemos desligar de todo lo que significa la casa común, la naturaleza. Es que los primeros afectados por no respetar la tierra, por creernos dueños de ella, por explotarla, es la humanidad, especialmente los más necesitados, los que viven en condiciones y situaciones duras, que no podemos apartar la pobreza, la miseria de todo lo que es el cuidado de la casa común, de la tierra. Yo creo que ahí hay una clave fundamental
y ahí está la base de todo, porque Jesús comienza hablando de anunciar la buena noticia a los pobres. Y ahí tenemos que tener nosotros la mirada como compañía de María, obviamente, pero también como iglesia, como iglesia. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Como ya lo han dicho, hemos tenido una buena ilustración, no solo desde la parte teórica, sino de la parte vivencial de lo que ha significado y va a significar este jubileo. Próximo encuentro, bueno, aquí también nos escribía Alba Lucía en el chat. Siento que este año jubilar el Señor me llama a ser una mujer de esperanza, que allí donde se hable de miedo y tristeza, pueda llevar una palabra de aliento y tenga la capacidad para saber opinar siempre desde la persona de Jesús, que creo que es lo que nos está poniendo en última Jorge aquí, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre nosotros, así como dijo Jesús. Entonces, qué bueno, y ha estado también en este momento con nosotros haciéndonos vibrar con todo eso que nos has compartido. El próximo encuentro será en marzo 11 y es la espiritualidad de la esperanza. Peregrinos de la esperanza, como ya sabemos, han titulado este jubileo, estará a cargo de la madre Silvia. Entonces nos veremos dentro de un mes. También queremos decirles que el próximo 21 vamos a tener la reunión del equipo internacional de este discernimiento. Si hay algunos grupos que quieran hacernos llegar algún aporte, alguna reflexión, alguna sobre esto, a Olguita, a la madre Silvia o a mí, que somos parte de ese grupo, bienvenidos. Ya sé que cada grupo ha ido leyendo y estudiando este discernimiento que se está haciendo sobre el equipo internacional. Entonces nos lo hacen llegar, ya sea por chat o ya sea por un pequeño correo, no tiene que ser una reflexión larga, sino algo que le haga resonar un poco a todo esto, para llevar un poco el aporte sobre lo que hemos ido sintiendo. También vamos a tener el 20 una tertulia con el Instituto Montaigne sobre el jubileo, en clave también de la misión de espiritualidad, un poco más amplio, con 2 invitados externos de la compañía, también interesante los que quieran unirse el próximo jueves a las 7 de la noche. Ya les enviaremos los links. Bueno, no sé si algún otro aviso o algún otro saludo. Nuevamente, Jorge, gracias. Sabemos todo lo que en este tiempo de colegios, de comienzo de colegio, debe estar a 1000, con 1000 actividades, sí. Y sacar tiempo para prepararnos esta excelente con mucho gusto. tertulia, que es un placer y es realmente valioso y valoramos profundamente esto que vive. Sí. Seguramente que lo seguiremos viviendo en cada sitio. Bueno, no sé si algo más, Jorge, o alguien más. No, muchas gracias, Jorge, de verdad que sí, muy ilustrativo, muy pedagógico. Y pues sí, de todas maneras yo siento que es esa invitación precisamente como a vivir este año de gracia en esperanza, ¿no? Qué bonito pues que en este momento también lo actualicemos, que no solamente pues es Antiguo Testamento, sino que realmente desde Jesús en el Evangelio también lo podamos como constatar, vivir y hacer vida. Sí, hay un dato que no les dije curioso, y es que parece ser que cuando en el pueblo de Israel se eligió el jubileo cada 50 años, lo hacían también por el promedio de vida de ese entonces, que eran 50 años. Es decir, es también como esa oportunidad, aprovechar la oportunidad, porque uno no sabe si después le va a tocar vivirlos o no, ¿cierto? Entonces, como aprovechar la gracia del Señor, porque de verdad decía eso, que parece que era el promedio de edad en esa época, 50 años. Entonces, pues todo el mundo esperaba lograr un jubileo porque no tenía mucha existencia. Ahorita estamos hablando en Europa de 80, por aquí no sé cuántos, pero bueno, aprovechar esta gracia de Dios y vivirla a plenitud. Nos ha tocado este año, pues, bendito Dios, ¿cierto?